Qué privilegio, ¿cuánto dicen amén? ¿Lo apasiona estar en la casa de Dios? Oiga, antes de llegar a la casa de Dios, se prepara, se alista. Yo no sé usted, ¿sí? Y hay algo, ¿verdad? Y ahí quiere salir corriendo uno. ¿Se acuerda cuando eran novios? ¿Se acuerda? Hermano, ya quería estar ahí. Mi suegro me dijo una vez, cuando hablé con pedí permiso a mi esposa con mi suegro, el suegro me dijo, una cosa te voy a decir, solamente un día vas a venir a verla. Todos los días estaba ahí. Así, ¿verdad? Nos pasa, queremos estar. Bien, el salmista decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Aleluya. En esta noche abra su Biblia en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 1 y 2. ¿Lo tiene? Abra su Biblia, prenda su teléfono, póngale bajo volumen, ¿sí? Y si no trae, pues mire la pantalla. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor de nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre. ¿Cuánto dicen amén? Para poder entender, hermanos, este pasaje, vamos a tener que leer el capítulo 11. Allá en Hollywood hay un paseo, hay una cuadra que le llaman el paseo de la fama. Pues en esta noche vamos a caminar y dar un paseo en el paseo de los hombres, de los héroes de la fe. Amén. Versículo 13, vamos a empezar del capítulo 11, versículo 13. Me gustaría todo, pero vamos a irnos desde el 13. Se me olvidó mi reloj, o el tiempo no existe hoy, en esta noche. Amén. Dice la palabra del Señor, dice, ¿lo tiene? 11, 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado un lugar. Aleluya. ¿Sí? Por la fe Abraham, cuando fue a llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado,
ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, dice la promesa, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta ¿qué? La mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron al Mar Rojo como tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe creyeron, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuoso, y se evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y aún más de esto, prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, dice, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Qué tremendo. Ahora entramos en el capítulo 12. ¿Por qué? El capítulo 11 nos está narrando la historia de aquellos hombres que sirvieron a Dios y que en su vida, hermanos, no fue fácil. Oiga, ellos, leímos, ¿cuánto dice amén? Tuvieron problemas. Hasta su propia vida, hermanos, tuvieron que dar. Ahora, el versículo en el capítulo 12 que leímos dice, por tanto, esta palabra por tanto, hermanos, quiere decir por consiguiente,
por lo de antes dicho, por el motivo y las razones citadas. Por tanto, ¿quién luego dice qué? Por tanto, nosotros, ¿qué? También. Fíjese, la transacción que hace. Está hablando de aquellos que sufrieron, aquellos que dieron su vida, aquellos que, hermano, aleluya, en su fe confiaron en Dios. Ahora, entramos nosotros, por tanto nosotros también. Porque estamos en la misma carrera, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Por tanto nosotros también, teniendo, dice, teniendo alrededor nuestra grande nube de testigos, quiere decir que este grupo de personas tenían gente también que los estaban mirando, cómo vivían ellos. En la misma manera, tenemos testigos en nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Hay gente que te está mirando cómo estás viviendo tu vida cristiana. Y los primeros son tus hijos, es tu esposa, es tu esposo. Ellos también tuvieron testigos alrededor de ellos. Y atestiguan, hermano, que estos hombres corrieron la carrera y llegaron a la meta. Amén. Dice, luego dice el consejo, versículo dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, que luego viene el consejo, despojémonos de todo peso. No está hablando de las libritas, ¿ok? Y del pecado que nos asedia. Mire, hermano, si queremos llegar, yo no sé hasta dónde quiere llegar usted. Yo no sé que si el mundo le atrae tanto que se quiere quedar como los testigos de Jehová. ¿Verdad? Ellos se quieren quedar aquí. Dice que aquí va a ser su reino. Yo les digo, pues quédate. Pero a mí Jesús me da una promesa eterna. Dice la palabra que nos despojemos, ¿sí? Que quitemos aquellas cosas, hermanos, que nos estorba para poder correr nuestra carrera. ¿Sabe que en la antigüedad, han visto, verdad, los que corren las carreras, verdad? Tienen una ropa muy ligera. Y eso es para que no estorbe en su velocidad. Y Hebreos nos está dando un consejo, que nos despojemos. Mire, dice que nos despojemos del pecado que nos asedia. Esta palabra asedia es un término militar. Quiere decir bloquear un lugar ocupado por el enemigo, impidiendo la entrada y la salida. Quiere decir que hay algo en nuestra vida que nos detiene y que no nos deja avanzar. No nos deja correr con libertad. Porque nosotros, hermanos, hemos empezado una carrera. ¿Cuánto dicen amén? En el día que yo me convertí, acepté a Cristo, yo comencé una carrera hace más de 35 años y todavía estoy corriendo. Oye, no es fácil. ¿Quién le dijo a usted que servir a Dios es fácil?
Es una lucha, ¿cuánto dicen amén? Y ahora viene el frío y la cobija lo va a cobijar y ya no va a venir porque tiene frío. Dice, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2 dice, puestos los ojos en ¿quién? Mire, los hombres, los corredores, tenían una meta, ¿sí? Al correr ellos sabían que tenían que llegar. ¿Sabe? Todos estos hombres de Hebreos 11 llegaron a su meta, hermanos. Ahora están gozando de la recompensa. Mire, sufrieron, batallaron, ¿sí? Fueron amenazados, tuvieron problemas, enfermedades, pero ¿sabe qué? Ellos tenían la mirada. Dice que Moisés rehusó las riquezas porque tenía puesta su mirada en el galardón. ¿Sabe que hoy en día hay muchas cosas que nos quitan la vista del servicio a Dios? Óigame, ahora con la tecnología, ¿sabe? Mire, yo no sé si ha mirado. Híjola, ¿cómo puede ser posible? Está la familia. Me tocó ver una familia en el lago. Se supone que va a un lugar para gozar, para divertirse, para distraerse, para compartir. Desde el más chico hasta la mamá y el papá estaban ahí. Increíble. Quitamos la vista de lo primordial, de la esencia. Por eso Hebreos nos da el consejo que nos despojemos, que desechemos todo aquello que estorba en nuestra carrera. Para correr con paciencia la carrera que tenemos delante. ¿Cuántos dicen amén? Ellos ya terminaron, hermanos, su carrera. Ya llegaron a la meta. Están gozando de la vida eterna. Porque ellos pusieron sus ojos en Dios. En las promesas de Dios. Ellos ya pasaron. Ya corrieron su carrera. Llegaron a la meta. Pero hermano, si nosotros queremos llegar a la meta que está puesta delante de nosotros, la única forma es no quitar nuestra vista de Jesús. Es más, ni para atrás podemos mirar. Jesús dijo, el que pone las manos en el arado, dice, y voltea hacia atrás, no es digno del reino de Dios. No podemos. ¿Se acuerda cuando Elías estaba todo agüitado, ¿verdad? Porque lo venía siguiendo una mujer. ¿Se acuerda cuando estaba todo ahí? Y el ángel vino y le dijo a Elías, Elías, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Levántate, come, porque largo camino tienes que caminar. No nos podemos sentar
en la depre. ¿Verdad que hay veces que le llega la depre? Se pone todo triste. Ay, pobre de mí, cómo sufro. Soy el único que limpio la casa de Dios. Soy el único que hago las cosas. ¿Sabe qué? No podemos sentarnos. Tenemos una carrera que correr. Y el tiempo se está cortando. Pero no podemos quitar nuestra mirada de la meta. ¿Sabe por qué, hermanos? Mire, hoy en estos días, tanta problemática en la vida cristiana, ¿verdad? Yo sé que oyó aquel varón que era cantante y que dijo, ay, me voy a retirar de Cristo. Dijo yo, ese hombre no era ni creyente, hermanos. Porque una persona que ha tenido la experiencia de la salvación no puede, hermano, aleluya, negar el acto, la obra que Jesús hizo en su vida. Ana, no me pueden decir a mí que Dios no existe, porque Dios de una vida de pecado, de maldad, de muerte, me trajo a una vida nueva. Óigame, ese es mayor testimonio, el cambio que Dios hizo en su vida. Porque antes no éramos nadie. En vicios, en pecado, en maldad. Pero un día vino Jesús y tocó su corazón y le habló a su vida y cambió su vida. ¿Cuánto dice amén? Y tantas cosas, ¿verdad? Que usted mira. Y ahí está usted todo. Ay, mira el cantante. Mira el apóstol, el profeta. Pablo con Corintios tuvo un problema con Corintios. Que decían, nosotros somos de Pablo. Nosotros somos de Apolos, ¿verdad? Que tenían. Y Pablo dice, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Acaso yo morí por ustedes? No podemos poner la mirada en el hombre, hermanos. No podemos poner la mirada en la gente, en lo que está alrededor. Nuestra mirada tiene que ser en Cristo Jesús. Ahora, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor. Óigame, el autor. Nadie más que Él, hermanos. Nadie más que Jesús. Esta palabra autor quiere decir o se refiere al individuo que es el creador, inventor, generador o productor de algo, en este caso nuestra fe y nuestra salvación. Jesús fue el autor, el consumador de nuestra fe. El fundamento, hermanos, de nuestra vida. Dice Pablo, el fundamento es Cristo Jesús. Óigame, si el fundamento es Jesús y Jesús es la roca, tú no puedes ser movido por nada. Si ponemos la confianza en el hombre, lo que pasa es que estamos, como Jesús dijo, como aquel hombre que puso su casa sobre la arena. No puedes hacer eso, hermano. Porque sobre la arena no hay fundamento.
No hay resistencia. Y hoy en día, hermanos, la gente porque no lo saludé usted, ya no viene. Porque lo miró feo. Ay, el hermano me miró feo. ¿Sabe? Hay veces uno está distraído. ¿Cuánto dice amén? Y más cuando ya llega para allá por los 50. Se le va uno el rollo. Es más, ahorita a mí me pasó. Me puse afuerita, iba entrando un hermano y le saludé. Y se fue derecho. Y fui por el otro. Y tampoco me peló. Ya me voy, pastor. Andaba distraído el hermano. ¿Y sabe por qué estamos aquí? Por Jesús. Por nadie más. Lo amo en el amor del Señor, pero yo vengo por Él. Vengo a adorarle, a cantarle, a bendecirle, a glorificarle, a escuchar su palabra, porque Él es el autor de mi vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Óigame, cuando hay ese fundamento, usted no es movido. Caiga quien caiga. Quien sea, hermanos. Porque mi mirada está en Jesús. Mire, ejemplo. Pedro, pobre Pedro, siempre sacamos a Pedro de ejemplo, ¿verdad? Vaya a Mateo 14, vamos a Mateo 14, vamos a leerlo eso. Mateo 14. Cuando lo tenga me dice un amén. Híjole, qué rápido es. Mateo 14, versículo 25, ¿lo tiene? Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a ¿qué? A Jesús. ¿Cuál era la meta? Ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Uno de los síntomas cuando quitas la vista del Señor, hermanos, hay temor en tu vida. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quitar la vista de Jesús es cuando empiezas a dudar de la palabra de Dios. Qué tremendo, fíjese, cómo se conecta cuando estábamos leyendo el 11 acerca de los héroes de la fe, ¿sí? Cómo se conecta, mire, lo que a Pedro le pasó por quitar la vista del... Es que, hermano, cuando pones la vista en el mundo, te va a dar miedo, hermanos.
Si tú pones la vista, hermano, en el mundo, te vas a vivir una vida intranquila, una vida siempre con temores. Yo no sé si usted son de los que empieza a temblar porque le falta un día de trabajo. Todos trabajamos, ¿verdad? ¿Y cuál es por qué trabajamos? Tenemos que pagar biles. El sueño americano. ¿Qué sueño va? Pues es pesadilla, no es sueño eso. Tener que pagar todos los días, cada mes. Es más, ya vamos a terminar el mes. Otra vez pagar. ¿Y sabe qué? Cuando quitamos la vista del Señor, usted no duerme, porque está confiando en lo que tiene, en lo terrenal. Y dice la Escritura que lo que se ve es perecedero, pero dice que lo que no se ve es eterno. Oiga, qué hermoso es Dios. Que te levantes y confías en Él. Los biles, el Señor se encarga. Jesús dice, hey, ¿por qué te abates? ¿Sí? ¿Por qué? Si las flores Dios las viste, si los pajarillos Dios les da de comer, ¿por qué? Es que dejamos de confiar en Dios, hermano. Pedro puso la vista en la tormenta y no en aquel que tiene la autoridad sobre la tormenta. No hay problema, no hay necesidad, no hay enfermedad que Dios todavía, aleluya, no pueda sanar. Él es el mismo. Él no ha cambiado, hermano. El problema es que quitamos la vista del Señor. Cuando empezamos, porque dudaste, dice, quitó los ojos. Y empezamos a dudar de la palabra de Dios. Y hay muchas veces, hermano, que estos hombres que miramos, los héroes de la fe, dice que se mantuvieron confiando porque el que prometió era fiel. Dios es fiel. Él cumple sus promesas. Aunque nosotros infieles, Él siempre es fiel. Él es fiel a su palabra. Él, hermanos, aleluya, tiene cuidado de nosotros. Eso de 2 de Corintios, ¿verdad? Que dice, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Díganme, esto no se ha acabado, hermanos. Dios es eterno y sus promesas son eternas. Para terminar, vaya al Salmo 121. Mire qué hermoso. Vamos al Salmo 121. Fíjese qué hermoso. ¿Lo tiene? Alzaré mis ojos
a los montes. ¿De dónde? Dice la pregunta. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oiga, nuestro socorro viene de Dios. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. No se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. 24 horas al día el Señor tiene los ojos puestos en ti. Aleluya. Él no duerme. Mientras tú roncas, el Señor te está cuidando. Jehová es tu guardador, dice el 5. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Déjame, tengo ahí, hermanos. ¿Usted es de los que cree que los eclipses, y ahí se anda escondiendo de los eclipses? Ay, Señor. Ay, ponte rojo porque el eclipse solar te va a lastimar. Dios dice, yo te voy a cuidar. Aunque caigan 1000 y 10,000 a tu diestra, a ti no llegará. 7. Jehová es tu guardador de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora para siempre. Casi siempre aplicamos eso, ¿verdad? Cuando salimos. Oh, el Señor me va a guardar cuando salga, ¿verdad? No, el Señor te va a guardar cuando nos guardó cuando vinimos al mundo, y el Señor nos va a guardar cuando nos vayamos del mundo. Ay, hermano, no diga eso. Pues no dices que para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, no quitemos nuestra mirada en Jesús. Mantente en Él. Vas a mirar gente caer, vas a mirar creyentes fallar, vas a mirar, pero hermanos, tu vista está en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En esta noche ponte de pie.